Bienvenidos a su programa Enfoque Migratorio, su podcast migratorio favorito. Un podcast donde no hablamos disparates. Y en el capítulo del día de hoy tenemos como siempre un programa súper especial y me va a acompañar de mis dos compañeros habituales, mi compadre, el Big Boss de la inmigración, Analdo Trinidad. Tenemos a la Magíster de la inmigración, Marilyn Gil de Baugil Abogados, y un invitado estrella el día de hoy que yo sé que ustedes ya conocen, han visto otras veces, el señor Julio Peláez, Publio Peláez, ex director de la División de Fraudes de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, con el cual vamos a tratar un tema súper importante y el tema es los fraudes matrimoniales. Señores, hay mucha tela por donde cortar. Si bien es cierto de que la ley de inmigración de los Estados Unidos faculta a los residentes y ciudadanos que puedan peticionar a sus parejas, usted tiene la responsabilidad de probar que el matrimonio es de buena fe. Y vamos a comenzar por definir eso. Me gustaría que nuestro invitado de hoy pues, nos hable desde la perspectiva del consulado de inmigración, qué es que un matrimonio sea de buena fe. Gracias por la invitación. Eso es un tema muy interesante, es un tema, podríamos decir, un tema de tendencia ahora mismo. Todos sabemos que con la nueva política migratoria del presidente Trump, pues ha cambiado la perspectiva de cómo se ven los matrimonios por fraude. Esto no solamente en el aspecto consular, lo estamos viendo en los ajustes de estatus, en UCIS. Entonces, nuestro primer consejo para los asesores, abogados que trabajamos procesos, preparadores, no tomen matrimonios por fraude o matrimonios que usted entienda que sea de fraude. Haga una evaluación previa antes de usted tomar un caso. Usted con una pequeña entrevista de 10 minutos con puntos clave, usted puede determinar si es un caso de buena fe. Si usted como asesor migratorio, usted entiende que es un caso de fraude, no lo tome. ¿Por qué les recomendamos que no lo tome? Porque al final ese caso va a pasar por un proceso de investigación y si se determina que usted fue parte de ese fraude, usted pudiera ser procesado si está en los Estados Unidos como parte de una red de matrimonio de fraude. Si está localmente, usted es asesor, las consecuencias de esto podría ser hasta su cancelación de visa en ese momento. Por eso siempre recomendamos que usted como asesor migratorio o abogado migratorio siempre investigue a sus clientes para ver si las pruebas que le presentan a usted son convincentes para probar que su relación es legítima. Es bueno entender cómo es el proceso de matrimonios normal. Si existen relaciones buenas, las evidencias hablan solas. Cuando usted es preparador, usted ve y le pide las evidencias. Matrimonio civil, si tienen fotografía, si tienen comunicación constante, si han ido a hotel, si tienen pruebas de su relación, todo eso se documenta en el proceso. Cuando usted llega al consulado, el oficial consular rápidamente trata de determinar si esa relación es real. El oficial consular, el Departamento de Prevención de Fraude, lo entrena con puntos específicos para determinar qué tan legítima es esa relación. Y déjame interrumpirlo. ¿Cuáles son los aspectos o red flags que pudiera ver un cónsul para rápidamente determinar que un caso realmente es Tú fraude? tienes una tabla de un checklist que se lo da. Los primeros son diferencia de edad. ¿En serio? Diferencia de edad. Una diferencia de edad pudiera ser un detonante para generar una investigación. Eso no quiere decir que el caso es malo, pero puede ser un detonante. Un red flag. Ajá. Exacto. Viajes constantes, es decir, si tú tienes una relación que no tienen comunicación, generalmente tenemos el beneficiario que vive aquí en el país y te peticionan a Estados Unidos. Esas relaciones rápidas se conocen, se casan. En ese periodo de 3, 2 años que dura la petición, esa persona va a viene una sola vez y luego viene a la entrevista. Fotografías que solamente son de la boda. No hay una línea de tiempo, una línea cronológica de esa relación compartiendo. Bueno, mira, se casaron, pero después fueron a un hotel. Eso es la evidencia. Comunicación, soportes financieros. Muchas veces tenemos el peticionario que le envía dinero o le envía cajas o tienen cuenta de bancos en común. A veces tú tienes el beneficiario aquí que tiene un seguro médico, lo pone en el seguro médico. A veces tú tienes el peticionario en Estados Unidos,
lo agrega hasta en el seguro de vida. Todas esas son evidencias que ayudan a demostrar que la relación es auténtica. Hay algo que es importante que aclaremos desde el inicio, porque el tema del fraude matrimonial se toma mucho a la ligera. Y señores, usted tiene que saber que el fraude matrimonial conlleva un castigo de por vida. Cuando hablamos de castigo de por vida es que no existe un perdón para ese castigo. Existen waivers para falsificación de documentos, para tergiversación de hechos, pero para el apartado específico de los matrimonios, si se descubre un fraude, existe un cargo específico para el cual no existe ningún perdón. De hecho, es muy posible que si usted comete ese fraude, quizá usted no entre más nunca a los Estados Unidos. Hay posibilidad, pero es muy diminuta, porque la única manera de usted ingresar a Estados Unidos y ser admisible es que usted logre probar posteriormente que hubo una equivocación respecto a la imputación de fraude. Y eso es muy difícil porque la embajada y las oficinas de UCIS hacen las investigaciones del lugar para determinar. Y esa es la única manera. Probablemente de cada 1001, y probablemente estoy siendo muy optimista con la cifra. Así que por favor, con este programa el día de hoy estamos tratando de disuadirlo de que usted no, se saque de su cabeza la idea de cometer un fraude matrimonial, porque no es como otro tipo de fraude que quizás tenga algún tipo de alivio. Publio, ¿cuáles son los recursos que utiliza la sesión consular para determinar cuando una persona se está casando por beneficio migratorio y no más bien por amor? Eso es una pregunta muy interesante. Hay un sinnúmero de herramientas que le permite al oficial consular de manera rápida determinar lo que son los red flags. Tú necesitas solamente 3 o 4 red flags para referir el caso al Departamento de Prevención de Fraude. Entonces ahí es que vienen las entrevistas donde los separan. Exacto. Eso es algo que lo hace UCIS y lo hace la sesión consular en el Departamento de Prevención de Fraude. Ahí entonces, como en buen dominicano decimos, es un careo. Vamos a ver qué tan bien tú conoces a tu pareja. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál es su color favorito? Usted dio a luz con cesárea, normal. ¿Cómo es la cesárea? ¿Cuántos hijos tiene? ¿De qué color son los panties? ¿De qué lado tú dormiste? El cepillo, el cepillo. Entonces, la toalla, ¿de qué color es? Entramos en una serie de preguntas personales que en una pareja normal debe conocer. ¿Qué tú le regalaste en su último cumpleaños? ¿Cuál es su comida favorita? Porque ustedes son pareja, deben conocer ciertos aspectos personales que nadie lo conoce. Pero ¿cuáles son exactamente esos 3 red flags que puede detectar el oficial consular? Número 1, dime. Primero, es las evidencias. Tu decisión es basada en evidencia. Es decir, muéstrame qué tú tienes, que me puede. Recuerda que las evidencias ahora se suben y ahora inclusive tú las puedes llevar en el celular. Por eso que ahora, en los casos de residencia, cuando son buenos, dígale a sus clientes, lleven el celular, lleven sus fotografías, lleven sus comunicaciones de WhatsApp. Esa es una de las evidencias más fuertes. Ahora, en la entrevista, ¿cuántos hijos tú tienes? A veces tú tienes parejas que tienen hijos que no son en común. ¿Cómo se llama el hijo tuyo? ¿Cuántos cumpleaños? Exacto. ¿Qué hace? ¿Va a la universidad? Sí, asuntos personales. Entonces tú le das una serie de preguntas. Cada perfil es diferente. Cada línea de preguntas cambia dependiendo de tus aplicantes. Los casos más comunes que tenemos son los famosos hanky-panky, donde se da un aspecto muy peculiar. La relación del lado del peticionario es buena, ¿verdad? Porque quiere llevarse a ese joven, que ese joven realmente lo que quiere es emigrar a Estados Unidos, pero ese joven aquí tiene su familia, tiene su esposa, y uno muchas veces le dice, mira, nosotros sabemos que la relación de su lado es buena. Esa señora anglosajona, americana, de los años con 60 años que consigue este muchacho, dice, este es el hombre de mi vida, pero dice, ese señor realmente la está utilizando para beneficiarse con la residencia. Y ella dice, no me importa, yo lo quiero. Entonces, eso no hay fraude. Exacto. No hay fraude porque ella está enamorada de su muchacho y se lo quiere llevar. No hay ningún beneficio. Entonces, el fraude matrimonial, hay 2 tipos de fraude, que es por ayuda. Tú tienes ese beneficiario que tiene la mayoría de su familia en Estados Unidos y conoce una persona y dice, vamos a ayudar al único sobrino que nos queda en Santo Domingo. Vamos a mandarle a una muchacha para que se case. Y ahí empieza esa línea. Y viene el fraude que es por paga, que ese es el que confiesa más rápido. ¿Por qué? Porque cuando tú
tú llenas el I-130. Generalmente cuando yo investigaba lo de matrimonio, yo le digo, ¿usted está seguro de lo que usted firmó en el I-130? Que usted puede ser penalizado por $250,000 de multa hasta 5 años de cárcel si se determina que usted está involucrado en un matrimonio por negocio. ¿Usted firmó eso? Yo lo firmé, pero no lo leí. Entonces ahí la persona dice, no, yo lo que quiero es ayudarlo, o me pagaron, pero no quiero ningún problema. Entonces tú tienes la opción del withdraw, el retiro de la petición. Por eso es que tuve muchos casos que ellos de manera voluntaria, entonces el formulario está, usted de manera voluntaria desea retirar su caso, el I-130 sí. ¿Por qué? No, porque mira, una tía que él tiene en Estados Unidos me dijo que lo ayudara. O no, mira, me pagaron $5,000, pero yo realmente no sabía la consecuencia, entonces se retira el caso. En la parte del peticionario, el régimen de consecuencia en esos casos aquí te pudiera decir que 0. Ahora, para el beneficiario es un hard refuse. Este no entra más a Estados Unidos. Si le consiguieron un récord de fraude. Y un posible consecuencia, entonces, si ese peticionario en un futuro conoce su pareja ideal y la quiere peticionar de verdad. Va a ser cuestionado, pero ahora esos casos se quedan ahí. Tú pudieras ser, si tú eres americano, tú pudieras ser sometido a un caso judicial por UCI, pero generalmente eso no pasa, porque retiró el caso. Pero no es un tanto injusto que el dado solamente se le cargue al beneficiario y que el peticionario no tenga ningún tipo de sanción. El objetivo de investigador, como que tú quieres lograr como investigador, es determinar la verdad y que el caso él lo retire y se acabó. Eso pasa como en la residencia. Cuando a ti te detienen y tú dices, mira, te vamos a quitar la residencia. Ese inspector de CBP no te puede quitar la residencia. Tú tienes que hacer un withdraw. Por más que él te diga, mira, yo te voy a poner en el sistema, no hay problema, señor. Ni firme el I-407 por nada. Si firmaste, exacto, ya ahí hay problema. Pero si firmaste el qué. Si firmaste, la entrega voluntaria. El I-407. La entrega voluntaria. Es lo que te digo. Hoy fue uno entregarlo allá. Entrégalo en el CBP. La entrega voluntaria. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cuál es realmente, o sea, por qué el Departamento de Fraude le interesa que la petición sea retirada cuando la sesión consular puede negar el caso simplemente? Si el fraude se detecta, ¿por qué es tan importante que se retire? Porque para un oficial consular devolver un caso, primero tiene que justificar basado en la discrepancia que hay en la entrevista. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú eres un abogado de migración con mucha experiencia, usted puede alegar, fui presionado, estaba en una condición que se me olvidó, cualquier cosa, porque el oficial consular va a justificar ese rechazo en una percepción de una entrevista que no necesariamente quiere decir que esa persona comete fraude. Estamos viendo casos buenos que lo están rechazando, porque cuando van al consulado se ponen nerviosos. Ahora, un withdraw, donde tú explicas, no, mira, su tía María Pérez habló conmigo de esto, es diferente. Eso no se refuta. Entiendo, el proceso burocrático es menos tedioso, ¿no? Menos tedioso. Una pregunta, Publio. ¿Cuándo es un tema de que es una relación débil, mal documentada? ¿Cómo la embajada sabe cuál es un caso mal hecho, mal documentado, que no se subieron las evidencias, pudiendo la persona hacer por descuido, porque no sabían, por ignorancia, lo que sea, y cuándo realmente es un fraude? Porque hay personas que los rechazan porque, entiendo yo, ha sido un tema de mal documentación, y cuando tú lo preparas bien el caso, entonces lo aprueban. Estamos totalmente de acuerdo. Existe la mala preparación, pero recuerda que siempre existe la presunción de que tú estás cometiendo fraude. Y los casos, por eso es lo importante, aquellas personas que van a hacer esos procesos migratorios, que se acerquen a personas, asesores o abogados con experiencia para que su caso desde el día 1 esté bien documentado con las evidencias, porque ahora en estos tiempos lo que determina si su caso va a ser aprobado es las evidencias que usted va a presentar en ese momento. Entonces, a través de esa relación, usted como asesor o abogado va documentando eso. Pero si el caso es flojo y se presenta la ventanilla sin evidencia y no son convincentes, el oficial definitivamente, o generalmente el oficial tiene una idea, lo manda a buscar más evidencia. Exacto, le da un 221. Le da un 221. Yo creo en la relación, pero que no me convence. Entonces ahí viene la parte de tú enviar más evidencia que puedan probar esa relación. Excelente. Julio, en lo que respecta a las investigaciones en peticiones matrimoniales, existe una especie de mito que he escuchado, que es que la embajada envía agentes a la casa de los
de la persona que está en la petición. Digo yo que es un mito porque yo en la práctica nunca he visto que haya pasado. En un sí sé, en Estados Unidos sé que pasa muchísimo, pero acá no es mito. Mira, déjame explicarte. Esa no es un mito. Okay. Nosotros, yo supervisaba 8 investigadores y nosotros dividíamos el país entero en regiones. El Cibao, que es Santiago y es el Cibao Central, la parte noroeste y el distrito. Y yo tenía un investigador que se iba con 25 casos a investigar. Entonces, ¿cuál es la dinámica de investigación? Es hablar con los vecinos. Entonces, se hacía un line-up de fotos. Tú haces un line-up de fotografía y está el peticionario y hace 2 o 3. Entonces, tú ibas con los vecinos más cercanos. Entonces, tú decías, bueno, ese vive en esa casa. Entonces, tú empezabas a conversar con los vecinos, a socializar. Tú conoces esa relación o tú conoces al esposo de eso, con quién vives. No, esa tiene su esposo ahí. Entonces, con esa información, entonces tú hacías un informe de lo que se llama el Canva, la información que tú levantas de los vecinos. ¿Por qué? Porque ese caso, para llegar a ese nivel, primero tiene la entrevista consular, eso es lo primero, del cónsul, que hay duda. Se hace la investigación de la entrevista de pareja que no son convincentes. Entonces tú no tienes suficiente para avisarlo, pero tampoco para rechazarlo. Porque hay discrepancia, pero tú no estás de acuerdo. Entonces el oficial consular dice, yo necesito algo más fuerte para yo rechazar ese caso o visarlo. Entonces ahí viene la investigación de campo. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años? Esas investigaciones se redujeron, para decirte, a lo mejor un 5%, porque el Departamento de Consular Affairs está obligando a los cónsules a tomar una decisión en la ventanilla. No me mande ese caso a investigar. O usted lo rechaza o usted lo visa. Entonces, por eso es que tú no estás viendo esas investigaciones de campo. ¿Quiénes están haciendo esas investigaciones de campo? UCIS en Estados Unidos. Ahí entra el Fraud Detention Unit, que es lo que están haciendo la investigación, que le están tocando la puerta. Al trabajo están yendo de la gente. Al trabajo, a la casa. Entonces, aquí es muy posible que se vuelva a implementar eso. Una cuestión de recursos. Allá habían 5 jipetas nada más para hacer investigaciones. Hace un año yo tuve un cliente en mi oficina que quería hacer una petición 130 con su esposa, que es ciudadana norteamericana. Cuando yo lo estoy entrevistando en la consulta, yo le pregunto ¿a qué se dedica? Me dice, yo soy miembro de la Policía Nacional. Le digo yo, ¿y dónde tú estás adscrito? O sea, ¿dónde tú trabajas? Yo trabajo en el departamento de DHS, aquí en República Dominicana. Nosotros trabajamos con los gringos. Entonces yo le digo, ¿y cuál es tu función? La función de nosotros es darle seguimiento a los ciudadanos norteamericanos que vienen al país detrás de pornografía. Nosotros le hacemos una investigación de campo, lo fotografiamos y muchas veces lo apresamos porque también están siendo buscados internacionalmente por la Interpol. Wow. O sea, que en este país funciona. Sí. Claro, se hacen acompañar de los miembros de nuestro país para que no haya un choque, tú sabes, de soberanía. No hay jurisdicción. No hay jurisdicción. Exacto. La embajada no tiene jurisdicción. Para no usurpar funciones. Correcto. Déjame ver, yo quiero saber si se ha dado el caso de personas que teniendo hijos, yo estamos casados, tenemos hijos, pero aún así se determina que tenemos fraude. Óyeme bien, somos casados, tenemos hijos, pero aún así se ha dado el caso que la embajada determine que la relación es fraudulenta. Sí, te voy a explicar cuál es el patrón que se da en eso. Tú tienes una pareja que tienen 4 hijos, exacto, ya adultos. Esa persona, uno puede ser ella o él, se van a Estados Unidos, se casan, hacen su vida, el tipo se divorcia, ya los muchachos son adultos, hay que ayudar a mamá. Exacto. Entonces vuelven y el tipo viene, se casa para ayudar a la madre de sus hijos, teniendo 4 hijos en común. Fraude. Eso se da constantemente, eso. ¿Cuál es la consecuencia que tienen los famosos K1 por la diferencia de edad? Hay personas que se enamoran aquí de una adolescente, ya claro, mayor de edad, pero la diferencia de edad es muy grande. Muchas veces hasta de 50 años es la diferencia de edad. Para el cónsul en la ventanilla, como usted dijo, que tiene la decisión, o te doy la visa o te la cancelo. ¿Cuáles son los puntos estratégicos que él busca
para garantizar de que esa relación es de buena fe. Recuerda que el K1 es diferente. El K1 lo que te establece es una relación de un año. Es más flexible. Entonces tú tienes, por ejemplo, esa es la forma más rápida de emigrar, porque ahí la evidencia es que ustedes tengan que puedan demostrar una relación de un año, porque el K1 lo que te va a dar una visa para que te vaya a casar. Exacto. En Estados Unidos. Entonces el K1 tuvo un tiempo que era la línea número 1 de fraude, porque se iban rápido. Entonces se empezaron a rechazar los K1, no cásese. Y bueno, entonces muchos de esos casos volvían ya casados, porque el caso es un 214B y se rechaza, normal, porque no. Pero en el caso, por ejemplo, de los anglosajones, de los americanos, las evidencias es más compartir, porque en un periodo de un año, tú tienes ese tipo que ha venido 4 veces atrás de esa muchacha. No, y que también hay un vínculo que lo une muy, muy fuerte, la remesa. Exactamente. Sí. No, y que ha venido, vienen. Cuando tú ves un K1 de 1 año, 2 años, y ese tipo ha venido 4 o 5 veces, la relación, por lo menos de su lado del peticionario, es buena. Y eso Es le real. importa al oficial consular. Entonces ese tipo cuando lo ve, que le habla en inglés, que le dice, no, mira, ¿tú estás seguro que usted se quiere llevar? Sí, yo me entero. Se fue. Sí, una pequeña aclaración rápida para que no se vaya a pasar. O sea, la K1 no busca probar un año de relación. Son O dos. sea, no, tampoco. La K1 lo que requiere es que hayan tenido un encuentro en persona dentro de los 2 años previos. Pero usted puede tener una relación de 3 meses, de 5, de 6, de 7. Exacto. Ahora, el encuentro no puede haber sido más allá de 2 años. O sea, para que no se vaya a quedar. Sí. Sí, pero en el aspecto de investigación, tú tienes que demostrar una relación constante de comunicación, porque te lo piden. Sí, Te claro, piden. pero no tiene que ser un año, puede ser menos de un año. Claro, puede ser menos. O sea, dentro de los años puede ser hasta un mes. Exacto. Y bueno, Pero legalmente es es difícil. posible, pero es complicado. Pero es difícil. Claro, Exacto. porque ¿Qué es lo que eso pasa? no va a durar un mes para probarte lo todo que te eso. estoy diciendo, O sea, en ese periodo, generalmente, ellos interactúan 1 año, 2 años, a lo que se decide. Yo inclusive estoy haciendo una K1 recientemente y ellos lo que tienen menos de 1 año que se conocen. Exacto. Pero ese tipo ha venido como 3 veces, 3 o 4 veces. Sí, hay gente que no tiene oficio. Y sí. No, pero es un tipo retirado del alma y se ha conseguido esta muchacha y el tipo está entregado. Jovencita Una muchachona joven. Pero un caso bueno. Del Cibao. ¿Eh? No, de aquí. Publio, escucha esta pregunta. Una práctica que súper común. Una pareja tiene que divorciarse porque, vamos a ver, un caballero tiene una madre que es residente permanente. Ay, los F2B. No, ¿verdad? No lo pueden pedir porque es casado, porque un residente permanente no puede pedir a un hijo que sea casado. El hijo se divorcia o la hija se divorcia para poder calificar. Lo peticionan, obtiene la residencia y ¡zas! Regresa y se casa con la persona, con la pareja que tenía, porque nunca dejaron de ser pareja. Desde la perspectiva consular, ¿cómo se ve esa práctica? Mira, eso cambió, hubo un criterio con eso. Eso es lo que se llama el child divorce. Eso es un divorcio, vamos a decir, de manera fraudulenta, primero para obtener el beneficio de hijos solteros. Eso es lo primero, ¿verdad? Ahora bien, es como tú argumentas el caso y cómo tú como investigador lo ves. Tú tienes pareja que se divorcian y bueno, y se casa. Yo tengo el caso de mi hermano que se dejó de la mujer y antes del año volvió y se casó con ella. Y no emigró, fue problema. Entonces es una cuestión de interpretación. Hay oficiales que no le importa eso, porque al final ya él es residente y se fue y lo que tú como preparador tienes que asegurarte de que tú puedas documentar y tener una historia que tenga sentido, porque hay personas que se divorcian de verdad. Sí, claro. Que se divorcian de verdad y vuelven y se casan. Pero ya, si él se casó por negocio, eso no es problema tuyo, porque ya él pasó ese filtro. Él volvió y se casó de nuevo. Ahora y no es negocio realmente. Pero vuelvo y te digo, tú no tienes que preocuparte por ese caso que no agarraron. Vamos a poner que sea casado por divorcio, por negocio. Sí. Tú tienes que, si tú vas a hacer caso nuevo, tu rol es asegurarte que esa relación es buena. Esa relación actual. Si él se fue, eso no es problema tuyo. Eso es problema del oficial que decidió avisarlo y no decidió hacer el due diligence. Exacto, sí, porque mira qué pasa. He tenido casos donde le han adjudicado fraude a F2B que se divorcian, entonces lo peticionan, pero siguen teniendo hijos con la misma que se divorciaron. Exacto. Entonces usted no se divorció, usted se divorció solo para obtener el beneficio migratorio porque en efecto, siguió con la persona. Entonces en esos casos he visto F1 con fraude,
negada, o sea, no, toma, vete, hazte la carta, el I-601 que te toca. Pero- por misrepresentation, precisamente porque estamos divorciados, nos pidieron y tuvimos un hijo con el hombre del Exactamente. divorcio. Pero yo nunca he estado de acuerdo de que a alguien se le impute un fraude por eso. Like, O sea, Es que es un fraude. Es que si tú, es lo mismo, es la misma definición del fraude. Si tú te divorcias para obtener un beneficio migratorio, es fraude. Mira cómo nosotros... pero el tema es que yo estoy pagando un precio, porque Mira. al final de cuentas yo no me puedo llevar a mi esposa conmigo, tú sabes. Como que yo estoy asumiendo lo que la ley dice, que yo tengo que estar soltero. Yo no me puedo llevar a mi pareja, me llevaría a mis hijos. Igual tengo que hacer por eso para mi pareja. Yo honestamente no lo veo como algo grave. Yo sigo la ley, obviamente sé que no se puede. No entendiste. Pueblo te lo dijo. Pueblo te dijo, si usted lo está haciendo de buena fe, usted lo puede hacer. Pero que han habido casos de fraude y que te imputan misrepresentation. Ella lo acaba de decir. Es que si tú y yo estamos casados y nos divorciamos y yo sigo viviendo contigo en una casa, nosotros no nos divorciamos realmente. Esos casos inclusive se investigaban en el campo. Inclusive había una herramienta que todos lo conocemos que es data crédito y eso era sencillo. Ustedes se divorciaron y tú le corrías un data crédito y tenían hasta la misma dirección, compartían el seguro médico. En ese interín que se divorciaron, tuvieron 2 muchachos, porque ustedes nunca se divorciaron. ¿Entendiste? Entonces, Es tu eso. historia como que no la puedes justificar. Ahora, si tú te divorciaste y tuvieron un periodo, y no, aunque sigan viviendo juntos, porque hay una realidad, y después volvieron, tú como que lo puedes justificar más fácil. La ley es injusta porque te permite estar en unión libre, pero no te permite estar casado. Es lo que digo yo. Entonces, si tú me permites unión Exacto. libre, Entonces, ¿por qué que yo me divorcie? es muy interpretativo. Por eso que hay oficiales consulares que no le importa eso. Que dice, pues, si tú le dices, mira, no, Y yo favorezco ese criterio, yo estoy de acuerdo. Eso no pero debería es ser muy- penado, yo porque, entiendo. porque es interpretativa. Sí, Esa exacto. ley interpretativa. Entonces, ahí sí que hay uno que le hacen enforcement, la llevan a cabalidad y otro que no. Hay alguien que fue a consulta que llevó a cabo todo su proceso, se pudo divorciar, lo pidieron y cuando fue a entrevista, la señora respondió en todas sus preguntas y a uno de los niños que fue, le preguntaron, ¿y tu papá dónde vive o dónde vivía? Él vive con nosotros, él vive allá. Ahí está. Exacto. Entonces, Ay, ahí. Un niño como de 12 años, Exactamente, muchacho, que sí. y él inocente, o sea, no. No, porque los niños no hablan mentira. Esa es la mejor línea de investigación que tú Sí. tienes, hablar con los niños. Eso no habla mentira. Eso es así. Eso es interesante. Preguntas. Corran, que tenemos. Dale, que tenemos el tiempo para sacar una pregunta. Un tema tan bueno. Publio, el tema de las redes sociales, ¿qué relevancia tiene en los procesos de peticiones de matrimonio? Le pregunto esto porque he escuchado de fraudes que se han detectado porque ingresan a las redes sociales y se ven a los susodichos en fotos con otras personas que son sus parejas reales. Entonces, eso en la práctica tiene tanto peso, esos son casos aislados. Primero, la herramienta más fuerte que hay de investigación son las redes sociales. Uf. Debemos entender que por regulación el Departamento de Estado no puede crear perfiles falsos. Nosotros para fines de investigaciones criminales teníamos perfiles falsos creados para fines de investigación. Bajo una línea y dijo, no se pueden chequear perfiles a menos que sean perfiles públicos. Para yo poner la evidencia de tu caso, en un caso de visa de inmigrante, tiene que estar público o que tú de manera voluntaria me digas, sí, envíame. Por eso que se la pide la fotografía. Entonces, si su caso es bueno, ponga fotografía pública para que se vea, para cuando lo investiguen, lo buscan. Y es una herramienta poderosa porque nosotros reflejamos nuestra vida en las redes sociales. Nos queda una pregunta más. ¿Cómo distingue migración entre un matrimonio real y uno que es de fraude? Las evidencias, como te explico, las evidencias te van dando las pautas, te van dando la guía para determinar el fraude. Casos de fraude son aquellos casos que son rápidos, relaciones rápidas, se conocieron, se casan a los 3 meses, no tienen evidencia, no hay comunicación, se buscan vínculos familiares. Antes, un patrón de fraude, de cuestionamiento, eran cuando se casaban con los puertorriqueños. Los peticionarios puertorriqueños eran un red flag, porque hubo una tendencia que era puertorriqueños. Buscaban un puertorriqueño, le pagaban $5,000, $6,000, lo traían para aquí, para Boca Chica, lo emborrachaban, lo casaban y le hacían la petición. Entonces, básicamente, en estos casos es la evidencia que te van dando
los patrones. Una preguntita final rápido, Publio. El hecho de que una persona, en el caso del beneficiario, cambie, qué sé yo, ya no quiera, se dé cuenta y se arrepienta del fraude, ¿tiene alguna manera de salir airoso del proceso sin que se le impute un cargo de Definitivamente, fraude? retirando tu petición, porque si el fraude, tienes hasta el último minuto de llegar a la ventanilla del oficial consular para retirar ese caso. Si usted sabe que tiene algún caso de fraude y es un caso que pudiera traerle un problema, usted tiene la opción de retirar ese Pero caso. aún admitiendo que la No, relación... admitirlo es una cosa y retirarlo es otra. Exacto. Pero ¿cuál va a Porque- ser el alegato para retirarlo? No, que no te Me interesa. arrepentí, No, me no me arrepentí. interesa el caso. No quiero Me emigrar. arrepentí. Ahora, O sea, hay que mentir, ¿no? Al final. no, mentir no, es justificar. Mentirle una cosa y justificar es otra. Porque la justificación tuya es que no te interesa, pero tú no vas a decir la razón. Exacto. No, lo que me Puedes- refería era como a ser honesto y decir, señores, No, yo voy a no, cometer no. fraude, pero no voy a No, continuar no, con no. esto. No, pero No, por porque Dios. realmente es una cuestión de que tampoco tú te vas a incriminar de manera directa. Es que tú recapacitaste, porque si tú vas y le dices al oficial, mira, yo cometí fraude, el oficial te pone a firmar un documento y te hace inelegible. En realidad tú estás siendo honesto porque te estás retractando en el momento oportuno. Bueno, finalmente llegamos al final del programa del día de hoy. Me gustaría que a esa cámara que subía, pues usted le dé un consejo final a aquellas personas que están contemplando la posibilidad de iniciar un proceso de matrimonio fraudulento, que ya están en algún proceso. Realmente nuestro consejo para esta persona es siempre mantenerse alejado de los casos de fraude. Usted tiene otras maneras de conseguir su visa. Trate de una visa de paseo. Y si usted tiene una relación, trate de presentar su caso con las evidencias que tiene. Es mejor tener un caso con pocas evidencias y luchar un caso con la verdad que un caso minado de fraude. Porque al momento que usted crea evidencia o comete fraude, automáticamente pudiera generar un rechazo de manera permanente. Así que vamos a hacer las cosas bien, manténganse alejados de los casos de fraude y usted puede lograr su objetivo sin hacer ningún fraude. Redes sociales y número de teléfono. Sí, estamos en Instagram, Peláez PB, _consultores, y nuestros teléfonos son 809-802-1931. Esto fue Enfoque Migratorio. Nos vemos en un siguiente capítulo.